de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Así que les digo, soy un grano de trigo. No necesito que me den la bienvenida, ni necesito ser glorificado y exaltado por la gente. Necesito caer en tierra y morir. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Levítico, continuaremos hablando acerca de la ofrenda de harina que se describe en el capítulo 2. En cuanto al libro de Levítico, podemos decir que se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos, que abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27, que abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. El libro de Levítico es un libro que está lleno de detalles, y si tenemos una guía apropiada, veremos que estos detalles están llenos de significado. Por ejemplo, la sal era un ingrediente necesario en la ofrenda de harina, pero no se permitía agregarle miel a la misma. Ahora, ¿cuántos lectores de la Biblia han aplicado estos detalles de la ofrenda de harina en Levítico a su experiencia personal de Cristo? Pues bien, la carga de este mensaje consiste en que recibamos una palabra adicional acerca de la ofrenda de harina respecto a sus elementos, a sus componentes, en relación con la vida cristiana y la vida de iglesia. ¿Qué les parece? No hay duda que la carga de este mensaje es maravillosa. El título del mensaje es Los elementos de la ofrenda de harina para la vida cristiana y la vida de iglesia. Y en esta oportunidad hemos invitado a Eric Romero para que nos colabore con los comentarios. Saludos, Eric, y gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Gracias por la invitación, Víctor. Es un gozo estar aquí para hablar acerca de la ofrenda de harina. Eric, hemos venido hablando acerca de esta ofrenda en los últimos mensajes, pero en esta ocasión nos enfocaremos en sus ingredientes. El capítulo 2 de Levítico nos presenta algo así como una receta. En el versículo 1 dice, «Cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda de harina, ella será de flor de harina, sobre la cual derramará aceite y pondrá olíbano». Adicionalmente a la flor de harina, al aceite y al olíbano, el versículo 13 nos dice que había necesidad de agregarle sal. Así que en total, la ofrenda de harina constaba de 4 ingredientes. ¿Qué tal si en forma breve usted nos dice qué representa cada uno de estos ingredientes? Muy bien. Primeramente, la flor de harina representa la humanidad fina, equilibrada e impecable de Jesús. El aceite representa el Espíritu de Dios que se mezclaba con la humanidad de Jesús. Por tanto, la flor de harina representa la humanidad, mientras que el aceite representa la divinidad. El olíbano representa la resurrección. Y finalmente, la sal representa la muerte o la cruz de Cristo. Al mezclar juntos estos 4 ingredientes, obtenemos la totalidad de la ofrenda de harina. Gracias, Eric. En la Biblia, el olíbano es un incienso que siempre se identifica con la resurrección, y la sal contiene un elemento que mata los gérmenes. Por lo tanto, estos 2 elementos representan la muerte y la resurrección de Cristo. Adicionalmente a estos ingredientes positivos que eran necesarios para la ofrenda de harina, es muy interesante que el capítulo 2 mencione otros 2 ingredientes que eran la levadura y la miel. Lo interesante es que la levadura y la miel debían ser excluidas específicamente de la receta. Escuchen lo que dice el versículo 11.
ninguna ofrenda de harina que presentéis a Jehová será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni miel como ofrenda por fuego a Jehová. Pues bien, no es frecuente que una receta mencione los ingredientes que no se deben añadir, así que es precisamente estos dos ingredientes negativos, la levadura y la miel, los que estudiaremos en esta ocasión. Bien, creo que ya estamos listos para comenzar el estudio vida con Witness Lee. Adelante. Deben conocer todos los elementos que constituyen la ofrenda de harina. Cuando hacemos esto, conoceremos a Cristo de manera práctica en todos sus detalles. ¿Alguna vez se habían dado cuenta que la ofrenda de harina se compone de 6 elementos? El primero de ellos es la flor de harina, la cual significa la humanidad de Cristo. En segundo lugar, contiene aceite, que en tipología todos sabemos que representa la divinidad. Y en tercer lugar, contiene olíbano, que significa la resurrección de Cristo. Y después, en cuarto lugar, contiene sal, que significa la muerte de Cristo en la cruz. Estos son los primeros 4 elementos positivos de la ofrenda de harina. Pero luego continúan con 2 elementos negativos, que son la levadura y número 2, la miel. La levadura significa el pecado y todas las cosas negativas. En los 4 evangelios se menciona la levadura varias veces y siempre está relacionada con el pecado, con las herejías, con las enseñanzas equivocadas y con todas las cosas negativas. Y la miel es considerada por la gente como algo bueno, pero representa la vida humana natural. Pero no en su aspecto malo, que es representada por la levadura, sino en su aspecto bueno, la buena vida humana natural. Cuando somos orgullosos, por ejemplo, estamos llenos de levadura, pero cuando somos humildes, estamos llenos de miel. Así que en la vida que Jesús vivió en la tierra, no se podía ver la levadura, ni tampoco se podía ver la miel. Y esta es la clase de vida que puede ser una ofrenda de harina para la satisfacción de Dios y también para alimentarnos como los servidores de Dios. Esta es la clase de vida que Jesús vivió en la tierra. Eric, ciertamente la levadura y la miel están relacionadas con la vida humana natural. Sin embargo, también necesitamos saber qué representan, ya que siempre asociamos la levadura con algo negativo, mientras que la miel no tanto. Normalmente pensamos que la miel se relaciona con algo positivo, pero no es así. Entonces, ¿nos podría usted decir por qué se excluían la levadura y la miel de la ofrenda de harina? Aparentemente, la levadura y la miel son diferentes, pero en realidad son iguales. En Génesis 2 vemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dicho árbol nos muestra que tanto el bien, representado por la miel, como el mal, representado por la levadura, son parte del mismo árbol, es decir, proceden de la misma fuente. Por tanto, aunque aparentemente son diferentes, en realidad son iguales. Si dejamos la miel en un recipiente por largo tiempo, se fermentará al igual que la levadura. El punto es que aparentemente la levadura es mala y la miel es buena, pero en realidad ambos proceden de la misma fuente. Por ejemplo, los matrimonios se inician con una total dependencia al amor natural que los cónyuges sienten el uno por el otro. El problema es que si las parejas dependen únicamente del amor natural, finalmente ese amor se fermentará. Es probable que todo haya empezado como miel, pero finalmente
terminará como levadura. En muchos casos el matrimonio termina en divorcio o en una convivencia bajo el mismo techo, pero en medio de una guerra mutua. Esto nos indica que necesitamos otra humanidad que no tenga la miel ni la levadura, sino la humanidad de Jesús. Necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda de harina cada día. Cuando disfrutamos a Cristo como nuestra ofrenda de harina, Dios estará satisfecho con nuestro vivir y como servidores suyos estaremos bien alimentados y satisfechos. Es precioso darnos cuenta de que el Señor Jesús vivió esta clase de vida. Él fue la ofrenda de harina que no contenía levadura ni miel, ya que jamás vivió basado en el árbol del conocimiento del bien y del mal como su fuente. Él vivía una vida humana en la esfera de la vida divina, es decir, era un hombre que vivía por Dios. Ciertamente, la fuente por la cual vivimos es muy importante cuando se trata de entrar en el corazón de la revelación divina que está en las Escrituras. Como usted mencionó, esto se relaciona con Génesis 2, donde vemos que en el huerto de Edén había dos árboles. Uno era el árbol de la vida, mientras que el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, seguiremos hablando un poco más acerca de la miel y veremos algunos ejemplos en los evangelios acerca del vivir del Dios hombre Jesús. A pesar de ser una persona bondadosa, en el Señor Jesús no había indicios ni de miel ni de levadura. Este es un punto muy difícil de comprender para los cristianos, ya que en nosotros existe una bondad natural que no satisface el deseo del corazón de Dios. ¿No es así, Eric? Sin duda, este es un punto difícil de comprender en forma apropiada. No obstante, debemos darnos cuenta de que según la verdad presentada en Levítico, nuestra bondad natural jamás podrá satisfacer a Dios. Necesitamos ser aquellos que tomamos el camino de la cruz de Cristo, al no vivir por nuestra vida natural, sino por Cristo mismo, como la ofrenda de harina perfecta. Gracias, Eric. Ahora necesitamos avanzar a la próxima sección del mensaje. Regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio vida del libro de Levítico. Adelante. With him, there's no honey. El Señor no tenía miel. Matthew 12 tells us one day, En Mateo 12, 46 al 50, nos dice que un día su madre y sus hermanos y sus hermanas vinieron a hablarle, mientras que él estaba hablándole a la multitud. Y no podían acercarse a él, así que le pasaron una nota y alguien les dijo: «He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar». Entonces el Señor respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». No tenía vida natural, no tenía miel en él. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos». Esto significa que no había miel en él, ya que él negaba su vida natural. Pero necesitamos ser algo cuidadosos en nuestra vida cristiana. Saben que en la vida cristiana necesitamos evitar, en lo que sea posible, la vida natural. Por ejemplo, debemos amar a otros, pero es muy fácil para nosotros, los seres humanos, amar a los demás de manera humana. Algunos dicen: «Oh, amo a ese hermano porque él se parece a mí». Y hermanas, ¿por qué aman tanto a ciertas hermanas? Sencillamente porque la manera de ser de ellas es igual a la de ustedes, ¿verdad? Una vez que se conocen, después de 2 horas, inmediatamente se convierten en amigas. Pero todos necesitamos darnos cuenta que eso es miel, eso es el amor natural. Esa es la fuente de esa relación. Oh, hermanos y hermanas, todavía somos muy naturales. Siempre queremos tener a nuestro lado a personas naturales, que sean iguales a nosotros. No es muy fácil comprender esto, pero este es el significado de la miel en Levítico. Eric,
Recuerdo que estuve presente durante ese mensaje en 1988, cuando el hermano Lee nos habló acerca de este punto. No puedo decir que era la primera vez que escuchaba esta palabra, pero quedé bastante sorprendido. Como creyentes, siempre estamos luchando por ser buenos y amarnos los unos a los otros. Sin embargo, la fuente mediante la cual amamos es muy crucial. Puede ser nuestro amor natural o puede ser el amor divino. Entonces, ¿nos puede usted ayudar a establecer la diferencia entre estas dos fuentes? Para poder establecer la diferencia, es bueno que usemos el ejemplo que mencionó Witness Lee. En Mateo 12, el Señor se encontraba hablando a las multitudes y alguien le anunció que su madre y sus hermanos deseaban hablarle. La respuesta del Señor es una clara indicación que no existía miel alguna en su vida ni en su amor. Él amaba a todas las personas por igual, al mismo nivel. En Filipenses 2:2, Pablo nos dice: completad mi gozo, tened todos el mismo pensamiento, con el mismo amor. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bien, significa que si tenemos diferentes clases de amor por las personas, esto es una clara indicación de que estamos llenos de miel, que estamos llenos de la fuente natural. En otras palabras, amamos a las personas que tienen una manera de ser similar a la nuestra y excluimos a los demás. Pero si estamos disfrutando del amor divino y estamos constituidos de Cristo como realidad de nuestro amor, entonces amaremos a todas las personas por igual. El propósito de esto es que pueda haber un testimonio de unidad entre nosotros. Esa es la batalla que el Señor ha venido luchando desde hace siglos, a fin de poder obtener un testimonio de unidad entre nosotros. Existe un peligro latente en nosotros, porque vivimos y obramos espontáneamente por nuestra bondad y amor naturales. Eso hace que siempre amemos a las personas condicionalmente, es decir, de acuerdo con nuestras propias afinidades. El amor del Señor Jesús nunca tuvo diferentes niveles, sino que Él amó a todos por igual, por causa del testimonio de unidad. Si vivimos por nuestro amor natural, que está repleto de miel, no habrá testimonio de unidad entre nosotros, sino solo una especie de compañerismo. Pero finalmente, en realidad lo que habrá entre nosotros será división. Que el Señor recobre entre nosotros a Cristo como ofrenda de harina, a fin de que podamos tener el mismo amor los unos por los otros, para el testimonio verdadero de Jesús. Gracias, Eric. Pienso que los que escuchan este mensaje se identifican con lo que usted acaba de decir. El amor natural puede producir un efecto devastador en el cuerpo de Cristo. No creo que sea demasiado decir que nuestro amor natural y nuestras preferencias naturales son igual de dañinas al odio que podemos sentir hacia otros creyentes. Incluso me atrevo a decir que es algo más dañino, porque este es un asunto que está escondido. Realmente necesitamos la misericordia del Señor para ver este punto de la fuente natural. Bueno, debemos proseguir al segmento final. En el mismo hablaremos acerca de la sal, la cual es un ingrediente que tiene un significado muy crucial. Veremos el significado de la sal, tipificada en la vida que vivió el Señor Jesús. Para ello, el contexto del siguiente segmento proviene de Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 38, que dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber
la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Pues bien, con estos versículos como trasfondo, regresemos con Witness Lee para escuchar hablar acerca de la copa y el bautismo del Señor. Adelante. Then in Mark 10:38 Entonces en Marcos 10:38 and in John 12:14, y Juan 12:24, ¿qué es lo que podemos ver allí? Podemos ver que el Señor Jesús siempre era salado. En Marcos 10 dijo, ¿podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y sí, la beberán. Bueno, este versículo nos indica que el Señor siempre vivió una vida a la sombra de la cruz. Y sí, nosotros escribimos un himno acerca de esto. El himno 297 que dice, sin muerte no hay vida. Así que se tradujo, muerte vida trae. Hay una oración que habla de vivir bajo la sombra de la cruz. Y esta fue la vida de Cristo, porque Él fue crucificado y Él vivió una vida crucificada cotidianamente. Cantémoslo. Para que se forme Cristo, yo no debo más vivir. Bajo de la cruz viviendo, mi alma tiene que morir. Muerte, vida trae, muerte, vida trae. Surge vida de la muerte, muerte, vida trae. Me gusta. Maravilloso, cuánto me gusta. La muerte, vida trae. Esta es la historia, este es el pensamiento que está aquí. Debemos recibir este concepto y aplicarlo a nuestra vida diaria. La cruz actualmente significa ser salados. Necesitamos recibir la sal en nuestra vida diaria. Entonces podremos ser como la flor de harina que se usaba para elaborar la ofrenda de harina. Cristo vivió tal vida. En Juan 12, ¿qué ocurrió allí? Bueno, el Señor Jesús estaba entrando en Jerusalén y recibió una calurosa bienvenida de parte de las multitudes. Y parecía que ese era su tiempo de oro. Pero en esa encrucijada, cuando la gente vino a Él, Él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Así que les digo, soy un grano de trigo. No necesito que me den la bienvenida, ni necesito ser glorificado y exaltado por la gente. Necesito caer en tierra y morir. Les digo, cuando las personas les den la bienvenida, cuando los exalten y los glorifiquen, es muy fácil en ese momento tener miel. Les digo, cuando la gente los exalte y adule, es mejor poner sal. Échenle sal. Necesitamos añadir sal y ser personas frías, personas que desean morir, que no desean ser exaltadas, sino que están dispuestas a morir. Cristo vivió una vida así. Eric, es impresionante el relato de Juan 12. Estando en la cima de su popularidad, el Señor actuó de manera fría cuando entró en Jerusalén y les habló acerca del grano de trigo que necesita caer en tierra y morir. Según el himno que cantaron, si no hay muerte, no habrá vida. No tenemos escapatoria, ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. Necesitamos aprender del Señor Jesús a ser sazonados con sal. Me encanta lo que dijo Witness Lee. Cuando las personas nos dan la bienvenida, nos exaltan y nos glorifican, es muy fácil para nosotros experimentar la miel. Pero en lugar de ello, debemos aplicarnos la sal y ser personas frías, es decir, ser personas que no desean ser exaltadas, sino que están dispuestas a morir. Si tomamos este camino, seremos salvos. De lo contrario,
se levantará la miel. Si no morimos a nuestra vida natural, entonces no podremos experimentar la vida de resurrección. Necesitamos aprender, como lo hizo el Señor Jesús, a vivir bajo la sombra de la cruz. Amén. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan necesaria y oportuna para todos nosotros. Que nosotros seamos aquellos que experimentamos la vida de resurrección al vivir bajo la sombra de la cruz. Y a usted, Eric, muchas gracias por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Witness Lee. El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la Iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la Iglesia para llevar a cabo su deseo eterno de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.